Saludos a todos, estamos en un nuevo video en el día 109, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, introducción a las epístolas de San Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Seguimos con la introducción a las epístolas de San Pablo. En segundo lugar, Pablo prueba su tesis con una argumentación de estilo rabínico. Se basa en la historia de Abraham, quien recibió la promesa y la justificación, ser digno de llevar a cabo el proyecto de Dios, por su fe, por fiarse de la palabra de Dios, no por la ley mosaica, que todavía no existía. La fe de Abraham era firme y de esta fe participan todos los que creen en Dios independientemente de la ley. Por tanto, los no judíos entran en la categoría de descendientes de Abraham. El creyente, si tiene fe como él. En los tiempos presentes, la fe en Dios, la fe de Abraham, se actualiza con la fe en Jesús, muerto y resucitado para justificación de todos los hombres. En tercer lugar, Pablo aclara en qué consiste esta justificación que ofrece por la fe en el Señor Jesucristo. Es el centro de esta reflexión teológica de Pablo. La justificación es ante todo liberación de la situación negativa en que se encontraban los hombres desde el principio del mundo, situación de muerte a la que acompañan el pecado, la ley, las apetencias desordenadas, la condenación. Con estas palabras describe Pablo el cuadro que representa al hombre bajo la ira de Dios. Pablo personifica esta situación humana en Adán, representante de la humanidad frágil y pecadora, destructora del orden establecido por Dios en la creación. El hombre, Adán, es el responsable de su situación. La justificación es liberar al hombre de esta situación. Es Jesucristo, frente a la figura de Adán, quien restaura el orden de Dios, comunicando vida a los hombres, vida que está acompañada de reconciliación, paz, gracia, liberación, esperanza, resurrección, filiación divina, amor. Es la creación de un hombre nuevo. La justificación es además y principalmente una vida dirigida por el Espíritu. El Espíritu o fuerza de Dios habita en los creyentes y los hace hijos de Dios, capacitados para invocar a Dios como su Padre, tal como hizo el mismo Cristo. Las situaciones duras que atraviesan las comunidades cristianas y que pueden oscurecer la vida del Espíritu son inherentes al estado temporal de toda la creación. La esperanza mantendrá a los cristianos firmes en medio de las dificultades. Dentro de su reflexión teológica, Pablo aborda en una digresión la función de la ley mosaica con la comunidad cristiana. La ley no aporta nada a la vida de los creyentes. La ley ha tenido su función en la historia de la salvación. Ser el pedagogo que ha conducido a Israel hacia Cristo. Tercer punto. Israel dentro del plan de la salvación. La reflexión anterior le lleva a Pablo a plantearse una pregunta. ¿Qué pasa con Israel? Aparentemente podemos pensar que el pueblo elegido ha quedado excluido de esta oferta de salvación. Pablo, que es un judío instruido en la ley, se muestra muy preocupado por los de su raza, pero él está convencido de que las promesas de Dios a Israel siguen en pie. Israel sigue siendo el pueblo elegido,
tiene cabida dentro del proyecto salvador de Dios en Cristo, es decir, en la comunidad. Si no todos los israelitas quieren entrar en el nuevo pueblo de Dios, un resto sí que ha ingresado y ha aceptado a la persona de Jesús como Mesías y Salvador. Pablo, en una perspectiva universal, ve a Israel reincorporándose al pueblo de Dios en comunión con todos los creyentes. El endurecimiento parcial que vino a Israel durará hasta que entre en el nuevo pueblo la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Incluso Pablo, con su estilo de argumentar, ve en este endurecimiento parcial de Israel un tiempo de gracia beneficioso para los gentiles. Cuarto, respuesta de los creyentes. El creyente está dentro del proyecto de salvación. Pablo deduce ahora unas consecuencias prácticas que en realidad son las líneas de la vida de comunidad tal como Pablo lo desea. El principal general de la conducta de los creyentes es una continua renovación de sus vidas para ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un culto espiritual, y más en concreto, desarrollo de las propias capacidades al servicio de Cristo, de la comunidad. Son dones recibidos para el servicio de todos, amor sincero, alegría, paz y armonía con todos los hombres, ayuda a los débiles en la fe. Llama la atención que Pablo pida a los cristianos de Roma en situaciones duras provocadas por las autoridades del imperio que se comporten como buenos ciudadanos, con respeto y cumpliendo con sus obligaciones cívicas, como una consecuencia de su fe cristiana. Esto se entiende desde el principio básico. La vida de la comunidad debe poner de manifiesto que son signos de amor y de luz a ejemplo del mismo Jesucristo. 5. Conclusiones de la epístola. Es una conclusión larga compuesta por una digresión en la que Pablo expone sintéticamente cuanto le acredita como evangelizador. Se describe con un lenguaje cultural, como un ministro del Evangelio que presenta a Dios mediante su predicación, la ofrenda de los gentiles, santificada por el Espíritu. Enlaza esta reflexión con sus planes próximos de viaje a Roma y a España. En el capítulo 10 contiene una serie de recomendaciones personales y saludos que causa extrañeza en una carta de Pablo dirigida a una comunidad con la que no ha tenido aún ninguna relación personal. Esto crea dudas en los comentarios para admitir que el capítulo 16 formara parte integrante de la epístola de su primera redacción. De todos modos, la lista de nombres recordados aquí por el apóstol es una noticia interesante de las relaciones personales que Pablo continuó con algunos cristianos. Conviene advertir que los dos capítulos finales de Romanos han tenido algunas indecisiones en su transmisión manuscrita. Epístola a los Filipenses. Filipos era una importante ciudad de Macedonia y colonia romana. Había sido evangelizada por Pablo entre el otoño del 48 y el verano del 49. Volvió a pasar por allí en 2 ocasiones. Durante su tercer viaje en el invierno del 54-55 y en la Pascua del 56. Los fieles de Filipos dieron muestras de un tierno afecto por su apóstol, enviándole socorros a Tesalónica y luego a Corinto. Pablo, preso en Éfeso, probablemente les escribe para agradecerles los nuevos subsidios que acaba de recibir por su delegado, Epafrodito. Hoy se considera que esta epístola es el resultado de una agrupación de 3 cartas dirigidas a esta comunidad.
una primera carta que comprende la habría escrito Pablo al recibir los subsidios traídos por Epafrodito. La segunda comprendida más en una invitación a la unidad y a la perseverancia. La tercera y última comprende es una polémica contra los misioneros judeocristianos. Sea lo que sea de esta sugerente hipótesis de estudio, a nosotros nos interesa acercarnos al pensamiento de Pablo desde la estructura con que el escrito nos ha sido transmitido. Punto 1. Saludo y acción de gracias. Es el formato propio de las epístolas paulinas, pero en esta el lenguaje de la acción de gracias es más cercana, más familiar. Es la carta de un amigo que lleva en el corazón a quienes han colaborado con él en la evangelización, tanto en Filipos como cuando Pablo se ha desplazado a otras ciudades enviándole socorros materiales. Punto 2. Relación de Pablo con la comunidad de Filipos. Dentro del tono de una carta de amigo, Pablo les da a conocer su situación personal. Está preso en la cárcel del gobernador romano en Éfeso, pero este contratiempo está siendo beneficioso para el Evangelio, pues ha dado ocasión de que se proclame ante los guardias y autoridades, y que los demás cristianos tomen ejemplo de valentía para confesar su fe. Desde su situación crítica pide a los filipenses que vivan de verdad su vida de comunión, unidos en el amor, con sencillez y en actitud de servicio de unos para con los otros. El ejemplo de su vida debe ser el de Cristo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Esta exhortación le da pie para introducir un himno que describe a Cristo como modelo de vida de comunión. Jesús, Dios y hombre, en sintonía con el género humano, se humilló, se hizo servidor de todos, esclavo de todos, así cumplió el proyecto de Dios con todas sus consecuencias. Proyecto que Dios culminó al resucitarle y constituirle Señor de toda la creación. Este fragmento es probablemente un himno primitivo cristiano que cantaba la fe en alguna comunidad. Pablo lo transcribe. El himno refleja el movimiento teológico y frecuente en la Biblia de humillación y exaltación. Según el ejemplo de Cristo, los filipenses deben mostrarse obedientes al proyecto de Dios, como los hijos que viven su fe con alegría. De esta forma será un signo del nuevo estilo de vida para todos. Pablo les anuncia el envío de dos colaboradores suyos, Timoteo y Epafrodito, que les expondrán más ampliamente los sentimientos de cariño que tiene para con ellos. Tercer punto, peligro por los misioneros judeocristianos. Esta comunidad se vio también alterada por la predicación de algunos judeocristianos que pretendían imponer la obligatoriedad de la observancia de la ley mosaica, particularmente la circuncisión. Pablo reacciona con frases duras, atención a los perros. Pero el mejor argumento lo tienen los filipenses en la misma persona de Pablo, el judío circuncidado, fervoroso defensor de la ley mosaica. Años atrás, en cambio ahora, una vez fue alcanzado por Cristo, comprendió que la fe le ha liberado de todas estas cargas legales. Como un entrenado atleta, corre en dirección a la meta que es Cristo, dejando atrás todo lo caduco contenido en la palabra circuncisión. El ideal que propone Pablo a imitación de lo que él hace es una vida en comunión, con un mismo sentir en la que estén presentes la alegría, la paz, la bondad, la oración, la acción de gracias, la fidelidad a las enseñanzas recibidas.